Empiézale. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Esperamos se encuentren muy bien allí juntamente con su familia y estamos aquí ya para pasar el video. Esperamos que ustedes estén pues esperándolos, ¿verdad? Con gusto. Estamos contentos de poder seguir haciendo estos videos y pues esperamos que todos se estén cuidando, ¿verdad? Porque sigue todavía lo del virus y pues hay que estar siempre, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que mande sus ángeles para protegernos a todos, ¿verdad? Y pues también nosotros cuidarnos porque cada vez más y más se están poniendo las cosas difíciles y pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Así que pues busquemos cada día más y más a nuestro Dios, nuestro Creador y Salvador, y que nos libre de todo mal. Así que pues vamos ya a empezar el video, que ya es el video número 95 y vamos en Levítico 9. Levítico 9. Y vamos a estudiar ahora los sacrificios de Aarón. Y pues ya vimos en Levítico 8 la consagración de Aarón y de sus hijos. Así que esperamos que se deleite en la palabra de Dios, que si no se deleita, pues pídale a Dios, ¿verdad? Porque casi es muy difícil que la gente quiera buscar de Dios y si no lo hace, si no quiere buscar de Dios, pues hay que pedírselo porque Dios es el que nos da el querer como el hacer. Así que hay que buscar el rostro de Dios, ¿verdad? En oración y ayuno y estudiemos juntos la Biblia, ¿verdad? Para que podamos crecer en la palabra de Dios y que podamos soportar todo lo que venga, ¿verdad? Porque vienen tiempos difíciles y tenemos que estar más agarrados de nuestro Dios, de nuestro Creador y Salvador. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Estoy bien. Un poquito de malestar con mis dientes que nos los fuimos a arreglar. Pero me siento que hablo como española un poco. Pero estamos bien. Gracias a Dios que estamos aquí. Esperamos que estos videos pues sean de bendición tanto para ustedes como es para nosotros. Amén. Y pues tenemos en mente muchas cosas, ¿no? Y pues lo más importante, lo que más deseamos, lo que más queremos es que aprendamos a depender de nuestra lectura personal. Cada uno es la recomendación que nos han hecho nuestros pastores y pues nosotros también hacemos la recomendación porque no porque seamos pastores, pero porque sabemos la importancia de que cada uno tenga su estudio personal de la Escritura, que pida la dirección del Espíritu Santo, porque es así como se va a entender la Escritura. No se entiende solamente con el cerebro. Amén. El cerebro procesa, pero dentro de nosotros debe haber el Espíritu que nos dé el entendimiento para que podamos comprender lo que Dios nos dejó aquí como mensaje en su palabra. Si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, pues va a ser simplemente como leer cualquier otro libro. Va a pasar sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Es importante pedir la dirección del Espíritu Santo. Como mencionó pues Gloria, vimos en el video anterior, ¿no?, la consagración de Aarón y de sus hijos y de cómo todas las cosas, todo lo que se hacía, todo lo que se consagraba a Dios era ungido con aceite y también también se derramaba sangre. Había rituales que todos envolvían derramamiento de sangre. Y en el caso de Aarón y de sus hijos,
pues fue la consagración con la unción del aceite santo. Creo que en ese video Gloria mencionó un salmo donde el salmista habla acerca de lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero luego dice, ¿qué tan delicioso es eso? ¿Qué tan bueno y delicioso es eso? Y menciona dos cosas. Menciona el aceite, dice. Es como el buen óleo, dice, que se derrama sobre la cabeza y desciende por la barba. Pero dice, no cualquier barba, la barba de Aarón, el primer sumo sacerdote. Y todavía ese aceite no es tan espeso, sino que sigue siendo un aceite suave que desciende por el cuerpo del sacerdote hasta el borde de las vestiduras. Así de bueno y así de delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía, haciendo una referencia a la unción del primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Hoy, pues, en la iglesia evangélica cristiana, no tenemos sacerdotes ni sumos sacerdotes. No existe el oficio de sacerdote dentro de la iglesia cristiana evangélica. Existe el oficio, el principal oficio hoy en la iglesia evangélica cristiana es el oficio de pastor. No existe ni siquiera el oficio de apóstol ni el oficio de profeta, como en muchas iglesias se quiere establecer. Solamente es una búsqueda de una posición más alta sobre los demás. Incluso hay apóstoles que dicen, si no estás bajo mi cobertura, no tienes la cobertura de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Para qué necesitamos la cobertura de un apóstol si la más importante es la cobertura de nuestro Señor Jesucristo? Y entonces no debemos pensar en esas cosas. Los oficios de apóstol, los oficios de profeta ya no existen en la iglesia cristiana hoy. Hay pastores que han hecho el oficio de apóstol, pero no han dejado de ser pastores. Ese es su oficio, en él permanecen toda la vida. Y han hecho algún trabajo de apóstol, pero no son apóstoles, son pastores. Dios les dio el trabajo, una asignación de pronto para hacer un trabajo de apóstol. Y no en la calidad de los apóstoles del Nuevo Testamento, sino en la calidad de ser fundadores de iglesias, como lo fue Pablo, como lo fueron los otros apóstoles que fundaron iglesias. Pero los apóstoles dieron los escritos que necesitamos nosotros hoy en la iglesia para llegar a la estatura de la medida del Señor Jesucristo. Ellos dieron todo lo que, escribieron todo lo que necesitábamos para llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Los profetas tuvieron su trabajo, anunciar la venida del Mesías, y lo anunciaron con siglos de anticipación. De hecho, desde el Génesis hay ¿cómo se dice? Una pista acerca de la venida del Mesías. Cuando le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, plural, y la simiente suya, singular. La simiente plural de la serpiente eran los líderes religiosos que se volvieron legalistas en todo y que no les interesaba en realidad lo que Dios decía, sino les interesaba su posición. Y cuando dice la simiente suya, la simiente singular, una simiente, hace referencia a el Señor Jesús, a un descendiente de la mujer. Entonces,
El Señor Jesús es esa semilla que desciende de la mujer, porque nació de una mujer, no nació de un varón, sino nació de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos estas cosas en mente y las recordamos y pedimos a Dios que nos dirija, entonces vamos entendiendo el mensaje de la salvación a través de la historia y aprendemos grandes cosas acerca de los planes de Dios. Por eso es la importancia de pedir la dirección del Espíritu Santo para entender. Entonces, ¿qué tan bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Bueno, el derramamiento del aceite sobre el cuerpo del primer sumo sacerdote. Dice también el rocío de Hermón que desciende sobre los campos de Sión y porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. O sea, la vida eterna se derramó allí en Sión a través de nuestro Señor Jesucristo. Y los derramamientos de sangre en la consagración de Aarón y de sus hijos son simbólicos del derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Ese acto del Señor Jesús es algo que debemos estar enfatizando en la iglesia todo el tiempo. Claro, hay muchos otros temas que se agregan a la predicación, pero esa predicación debe ser esencial, fundamental en todas las predicaciones. La transformación que hace el sacrificio de nuestro Señor Jesús en nosotros. En algunos más rápido que en otros, pero en todos debemos tener esa transformación. Debemos llegar a esa transformación. Entonces, derramamiento de sangre, símbolo del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. La unción que se derrama, el aceite que se derramaba sobre los sacerdotes, sobre los reyes, dependiendo del uso que se le diera al aceite, era símbolo del derramamiento del Espíritu Santo que se derramó en la iglesia en el día de Pentecostés. Allí se puso, ¿cómo se dice? Se puso al alcance de todos los creyentes el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo se puso al alcance de todos los creyentes. Entonces, la unción hoy ya no se hace con aceite, ahora se hace con el Espíritu Santo. Así, toda persona que conoce su condición de pecador, se arrepiente, pide perdón, le ruega a Dios por el sacrificio de Cristo, recibe la unción del Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo dentro, viviendo en él o en ella. Entonces, eso lo vimos en el capítulo anterior, la unción de Aarón y de sus hijos. Hoy vamos a ver los sacrificios de Aarón, como decir la inauguración de Aarón en su oficio de sacerdote. Esto es lo que vas a hacer, le damos Moisés instrucciones, tú te vas a encargar de ofrecer los sacrificios por el pueblo, presentarlos ante Dios. Tú y tus hijos se van a encargar de ese trabajo. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 9. Podemos empezar entonces con oración, porque como hemos dicho, el Espíritu Santo es el que guía, el que da entendimiento. Y si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, entonces estamos dejando a un lado un recurso valioso que nos dejó Dios para que pudiéramos entender las Escrituras. Es cierto, a veces leemos la Escritura y sí la leemos como ya tenemos, o sea, en nuestro estudio personal, como ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él nos va dando
dirección al leer la escritura. Pero cuando se trata de algo así que involucra no nada más a ella y a mí, sino a ustedes que escuchan, necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que oremos. Señor Todopoderoso, Padre Santo y bendito, Creador del cielo y de la tierra, Creador de nuestras almas, Creador de todo lo visible y lo invisible, el que es digno de recibir toda la gloria, el honor, la majestad, la soberanía, el que tiene todo, todo bajo su control y que sabe que nada se escapa de su control, porque solo de esa manera podemos seguir adelante y solamente de esa manera se puede cumplir tu plan de redención y de salvación. A ti nos acercamos, Padre, para rogarte que tú nos guíes en esta lectura que hacemos, para grabar en estos videos y hacer comentarios en base a la lectura que tenemos. Gracias, Padre, que podemos hacer estos videos y presentarlos a nuestros hermanos, aquellos que quieren escucharlos. Dirígenos tú para que hablemos tus palabras conforme a lo que está registrado en tu santo libro. Dirígenos para no desviarnos con pensamientos humanos, sino que nos dejemos guiar por los pensamientos tuyos. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Dirígenos, que sea tu Espíritu el que nos lleve a través de esta lectura. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en el capítulo 9 de Levítico y vamos a leer los sacrificios de Aarón. Dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Y bueno, vemos en Levítico 9, 1 al 2, que los sacrificios de Aarón con los animales. Y en Romanos 12, 1 nos dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Que seamos sacrificios vivos, ¿verdad? Que nos esforcemos por buscarlo, que nos esforcemos por hacer su voluntad, por obedecerlo, ¿verdad? Porque es difícil la palabra de Dios, ¿verdad? De obedecer a Dios, pero cuando lo buscamos, cuando le pedimos que nos ayude, Él nos va a ayudar a poder hacerlo y que podamos hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Para Él. Y que dice que sea santo y agradable a Dios. Así que todo lo que hagamos, como siempre lo hemos dicho, todo lo hagamos con alegría, con gozo para Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude a recordar ese versículo, ¿verdad? De que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo y que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, ¿verdad? Y también dice que no nos conformemos a este mundo, porque el mundo tiene tantas atracciones, tantas cosas que nos distrae de las cosas de Dios, ¿verdad? Así que pues no nos conformemos a este mundo, a tantas cosas que nos distrae. Y bueno, síguele porque el que sigue. Sí, allí el capítulo 9 empieza diciendo en el octavo día. ¿El octavo día de qué? En el capítulo anterior, el 8,
y el verso 33 dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. O sea, ellos, al ser ordenados como sacerdotes, Aarón y sus hijos, ellos tuvieron que guardar una semana completa de consagración. Permanecieron en el tabernáculo, delante del tabernáculo. Allí hacían todo, comían, bebían, se daban sus baños y allí tuvieron que permanecer durante 7 días. En el 8º día, entonces se inicia el trabajo de los sacerdotes. Al terminar esa semana, y es lo que está haciendo aquí Moisés, las instrucciones que Moisés les está dando a Aarón y a sus hijos: que traigan un becerro de la vacada, un carnero para holocausto, etcétera, etcétera, varias cosas que se mencionan aquí. El buey, un buey y un carnero para sacrificio de paz. Entonces también ofrendas de harina amasada con aceite, etcétera. Entonces, ese primer día, el 8º día después, el primer día después de la semana que estuvieron siendo consagrados, ellos tenían que hacer o iniciar su trabajo como sacerdotes y presentar las ofrendas a Dios por el pueblo, y de esa manera estaban ya siendo consagrados, ¿no?, al sacerdocio pleno, al sacerdocio en funciones. Y continuamos en el verso 6, donde dice, sigue Moisés dando instrucciones. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Aquí está mostrando que primero Aarón tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo y sus hijos. Entonces tenía que hacer el trabajo, pero él estaba incluido ¿cómo se dice? Él, su persona y sus hijos estaban incluidos en los sacrificios expiatorios que se tenían que hacer por el pueblo, y primero por ellos y luego por el pueblo. Dice: haz tu expiación, le dice en el verso 7, y tu holocausto. Y luego le dice: y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo y haz la reconciliación por ellos. Ese es el trabajo del sacerdote. Es un trabajo intercesor, así como hoy la iglesia es intercesora. La iglesia debe estar orando, intercediendo por el resto del mundo. Porque del resto del mundo no sabemos quiénes van a ser salvos, quiénes no. Sabemos que el resto del mundo necesita la intercesión. Y por eso la iglesia es intercesora en nombre del resto del mundo. No desde aquí para el resto del mundo. Desde aquí tenemos un trabajo que cumplir. Allá en México tienen un trabajo que cumplir, intercesión que hacer por México. Aquí por Estados Unidos, en Argentina, en Europa, en Asia. Cada congregación cristiana tiene que interceder. Y claro, pues también nosotros nos llegan las noticias de lo que está ocurriendo en India, en Afganistán, en los países musulmanes, que hay ciertos grupitos de cristianos, de seguidores de Cristo, y son asediados por causa de su fe.
Entonces la iglesia está siendo perseguida hoy, en nuestros días. Está siendo perseguida. Nosotros no, aquí en Estados Unidos todavía no. Pero las condiciones, hasta donde podemos ver, se van colocando en posición para que al fin llegue el día cuando nosotros tengamos que sufrir persecución. Entonces, de hecho, debemos estar pensando en esas cosas, que va a llegar un día en que la persecución se va a dar aquí en este país. Se supone que es un país de leyes que benefician a todo el pueblo. Pero las leyes de hoy que se están promoviendo, planteando en los magistrados, son leyes que están dirigidas en contra de la iglesia. El quitar la lectura de la Biblia de las escuelas, el quitar la oración de las escuelas, es un ataque en contra de la iglesia cristiana. Y hay consecuencias. Había bendición cuando la Biblia se leía abiertamente en todos lados. Había bendición cuando había oración en las escuelas y en los sitios públicos también. Pero hoy que se empezó a quitar todo eso, bueno, no pasó mucho tiempo cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos, cuando se legalizó el matrimonio homosexual en muchas partes de Estados Unidos. No en todas partes, pero en muchas partes. Se legalizó el uso de la marihuana. La violencia es cada vez más abierta. La inseguridad está por todos lados. Si aquí, que fue un país de leyes, existen estas cosas, ¿cuánto más está sucediendo en otros países que tenían leyes, pero no las leyes que por un tiempo fueron justas aquí en Estados Unidos? Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que está pasando. La iglesia como intercesora debe estar intercediendo por los problemas que hay en el mundo. Sí, intercedemos por lo que hay aquí en Estados Unidos, pero también debemos interceder por otros países que están sufriendo, donde nuestros hermanos están sufriendo. Tenemos la tendencia a pensar que lo que ocurre aquí es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. No se compara lo que ocurre alrededor del mundo con la iglesia cristiana a lo que ocurre aquí en Estados Unidos. Ni siquiera lo que ocurre en México. La iglesia cristiana no está siendo tan perseguida en México como en otros países. Como en China, ¿no? Como en China, sí, los países que mencionamos, China, India, Afganistán, países musulmanes, etc. En África, de verdad que esas gentes saben a qué se enfrentan cuando hacen una confesión de fe. Se enfrentan a una persecución y hasta la muerte. Aquí todos los días hay conversiones, pero la gente no tiene esa sensación de amenaza de muerte. No las tenemos, porque no hemos llegado a ese extremo. ¿Llegaremos a ese extremo? Probablemente sí. Entonces, pero la iglesia sí está siendo perseguida. En otros lugares está siendo perseguida. Bueno, es asunto de otro, ¿verdad? De otro, harina de otro costal. Ahorita estamos con esto de la consagración de los sacrificios de Aarón. Pero bueno, lo relacionamos con eso, ¿no? De que el sacerdote era intercesor por el pueblo. Nosotros, como cuerpo de Cristo, somos intercesores también, porque dice la Escritura
que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Amén. Y como cuerpo de Cristo, nosotros estamos intercediendo, llevando a la gente al entendimiento de que solo a través de Cristo, solo a través de la mediación de Cristo, podemos llegar al Padre, a nuestro Padre Celestial. Continuando con el 8, el verso 8, entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces el ritual era quitarle la grasa, quitarle los riñones, toda la grasa se tenía que quitar. O sea, no era permitido que comieran grasa. Ciertamente es muy rica y huele rico, pero no está permitido para no estaba permitido para los sacerdotes y para el pueblo de Israel en general comer grasa. ¿Por qué? Bueno, Dios sabía de antemano el daño que iba a causar, así que les pidió, la grasa va a ser para mí, a mí nada me hace daño, así que la grasa es para mí. Y entonces, bueno, continuando con el 11. Bueno, tengo en Levítico 9:7, donde Moisés manda a Aarón que haga reconciliación por el pueblo. Y vemos en 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el 8 dice, ofrenda por el pecado. Levítico 9:8. Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, o sea, en Cristo, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que a él le debemos todo, ¿verdad? Todo porque Él fue a la cruz para salvarnos. Y bueno, en el 11, ¿verdad? Uh-huh. Dice, mas la carne y la piel las quemó a fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y tengo el Levítico 9:12, dice hasta el 16, bueno, dice Aarón ofrece holocausto. Y vemos en Isaías 53:10 que dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, o sea, a Cristo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que eso es lo que vemos hasta ahorita. Sí, mucho de lo que vamos a ver en este libro de Levítico es sacrificios y rituales que se tenían que seguir. Uh-huh. Y ya aquí enseguida, ya pronto el capítulo 11 empieza con leyes para el pueblo de Israel. Leyes que fueron dadas solamente al pueblo de Israel. Nadie más en el mundo las tenía. Entonces,
Son leyes que debemos entender. O sea, la pregunta es ¿quién lo dijo? Y luego es ¿a quién se lo dijo? Entonces Dios estaba dando leyes, entonces Él es el que estaba diciendo las cosas. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? Solamente al pueblo de Israel, no a nadie más. Nadie conocíamos de estas cosas. Nosotros acá, después de 3000 años, o sea, no conocíamos de esas cosas, de esos rituales que se hacían. No las conocíamos. Entonces las conocimos por la lectura de la Escritura, del Antiguo Testamento. Pero no por eso nos vamos a sujetar a esas leyes que fueron dadas solamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos reveló que es a través de la gracia de Cristo, a través de la gracia por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos. De hecho, ese fue el primer pleito que tuvieron que solucionar los apóstoles, incluyendo a Pablo y Bernabé. El primer pleito, lo que causó el primer gran concilio de la iglesia, que los fariseos convertidos fueron a visitar a los hermanos gentiles y les dijeron: si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no son salvos. Y Pablo dijo: no es cierto. Es solamente a través de la fe en el sacrificio de Cristo y recibimos la salvación por gracia, como regalo inmerecido. Entonces fue tal el desacuerdo con estas gentes que tuvieron que ir a Jerusalén a discutirlo con los demás apóstoles, y después de mucha discusión, dice la Escritura en el libro de los Hechos, después de mucho discutir, Pedro se levanta y entonces él dice las razones por las cuales no deberían imponerle a los gentiles las leyes que ni ellos siquiera, dice Pedro, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar. Entonces, Pedro está haciendo una declaración que pues fue dramática, pero al fin de cuentas abrió los ojos a todos. O sea, fue por gracia que los gentiles también recibimos el Espíritu Santo. Nada más. Dios no exigió, no pidió en ningún momento la circuncisión, ni guardar el sábado, ni la ley del Antiguo Testamento, las leyes, no los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la ley moral básica que está en nuestros corazones, pero las leyes, el resto de las leyes del Antiguo Testamento para Israel eran 600, más de 613 en total. Entonces, esas leyes no son para nosotros, son para Israel, fueron para Israel. Solamente que Israel no se ha dado cuenta que esas leyes no tienen vigencia en la gracia, en el pacto de la gracia. No tienen vigencia esas leyes. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo dijo: en estos 2 grandes mandamientos se resume toda la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. De allí depende toda la ley. Si cumples con esos 2 grandes mandamientos, toda la ley está cumplida ahí. Entonces, cuando está haciendo Aarón estos sacrificios, estos holocaustos, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, etc., él está presentando una ofrenda para reconciliar al pueblo con Dios. De hecho, ese es el trabajo de la iglesia. Como dice ahí, continuaba donde estaba leyendo Gloria. Dice: como si Dios rogase por nosotros, os rogamos o les rogamos, reconciliaos con Dios. Ese es el trabajo de la iglesia.
buscar la reconciliación de las gentes con Dios el Padre. A veces me pasa algo, ¿no? Que leo algo y empiezo con una idea, pero esa idea me lleva a otra idea. Y digo, es importante, pues, porque le encuentro, como se dice, una continuidad. Una continúa de la otra. Y si me alargo un poco es por eso, precisamente porque estaba hablando una idea relacionada a lo que leímos, pero luego me vino otra idea relacionada a la primera idea, al primer razonamiento. Entonces, aquí está haciendo Aarón los rituales que Moisés le encargó, que tenían que ver con lo que Dios había ordenado. Y Aarón estaba haciéndolo conforme al mandamiento de Dios a través de Moisés. Entonces aquí se ve que la carne de uno de los sacrificios, el sacrificio se quemaba fuera del campamento. Otro se rociaba la sangre sobre el altar y luego se quemaba todas las piezas sobre el altar. Entonces son diferentes rituales que se tenían que seguir. Símbolo, ¿no?, del sacrificio de Cristo, o sea, porque Cristo fue dentro de Jerusalén azotado, flagelado, golpeado, coronado con espinas, insultado, escupido, abofeteado, todo dentro de Jerusalén, pero fue llevado fuera y crucificado fuera de la ciudad. Entonces todo era simbolismo. Aunque el sacrificio se quemaba fuera del campamento, era el mismo sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque derramó su sangre allí frente al altar y se ofreció la sangre sobre el altar. Entonces el Señor Jesús, eso fue lo que pasó. O sea, fue tan lastimado, tan herido, tan desgarrado, que derramó su sangre dentro del altar, que pudiera considerarse que era Jerusalén. Pero fue sacado fuera del campamento de Jerusalén hasta el monte de la Calavera, el Gólgota, y fue crucificado allá fuera del campamento. Entonces se cumple, ¿no?, el simbolismo. Adentro se derrama su sangre, afuera es quemado. O sea, él prácticamente estaba pasando como por una incineración. El calor, los golpes, las heridas sangrantes, todo lo que recibió era como si estuviera siendo quemado allá afuera. Entonces todo eso era simbolismo de lo que iba a pasar Cristo. Y bueno, hay una historia acerca de los sacrificios de los dos machos cabríos, uno para Azazel y otro para Jehová. Entonces los dos son Cristo, los dos representan a Cristo. Pero eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a ese sacrificio. Continuando con el 21 donde dice que se degüella el buey y el carnero del sacrificio de paz, que era del pueblo, etcétera. Está diciendo cómo se va a seguir el ritual. Presentan la sangre, se rocía sobre el altar, alrededor del altar, la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos. ¿Hasta dónde llegaste tú? Hasta el 15, ¿no? Ok. Pues eso es lo que sigue. ¿Perdón? Fuerte.
Y ofreció el sacrificio, en el 16 dice, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. El rito es ritual, ¿verdad? Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano. La ofrenda, esta es la harina que le presentaban con, bueno, en algunos casos traía aceite y traía incienso. Dice, asimismo ofreció la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, eso fue lo que le presentaron los hijos de Aarón a Aarón. O sea, ellos, los hijos, quitaron toda esa grosura, quitaron los riñones y toda la grosura del hígado y sobre los intestinos, y se la presentan a Aarón. Dice el 20, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Nomás para hacer una aclaración, voy a leer una parte del 21. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Está quemando la grasa, Aarón, y los riñones y toda la grasa que le podían encontrar al sacrificio. La quema, pero los pechos, o sea, la parte esta de aquí de enfrente del animal, porque entendemos, ¿no?, que no está hablando de los pechos de los seres humanos, está hablando de aquí, de esta parte del animal, que era una parte muy robusta de un animal, de carnes gruesas, y aparte la espaldilla, el lomo, como le decimos nosotros, el lomo de los animales. Eso lo tenía que tomar Aarón y levantarlo y mecerlo delante de Dios. Entonces el ritual estaba estableciéndose, otro tipo de ritual que, como dijimos, ¿no?, a fin de cuentas era el rito de derramar la sangre en reconciliación o en expiación por el pecado, etcétera, etcétera, por la culpa y todas esas cosas. El 21, si quieres leerlo otra vez. Ahorita voy a leer, dice Levítico 9, 17 al 21. Ofrenda por el alimento y paz. Y vemos en Salmos 23, 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ese es el día que todos esperamos, ¿verdad? Que Dios aderece mesa delante de nuestros angustiadores, ¿verdad? Que podamos estar ahí sentados delante de nuestro Rey, nuestro Dios, y que podamos estar disfrutando, ¿verdad?, deleitándonos en su presencia, ¿verdad? Así que ese es el deseo de todos, y es lo que tenemos que estar buscando, ¿verdad? Hacer el esfuerzo, el sacrificio de buscarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Y bueno, en el 21, ¿verdad? Uh-huh. Dice 21 otra vez, pero pues, si lo quieres leer. Bueno, para que se corte, ya lo leíste. En el 22 dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová,
y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Wow, qué bonito. Y tengo en Levítico 22-24 dice: Aarón bendice al pueblo y la gloria de Dios aparece después de haber hecho la expiación, holocausto y el sacrificio de paz. Y vemos en Lucas 24-36 donde Jesús se aparece cuando resucitó, y pues claro que todos se asustaron, se sorprendieron. Dice, todos estaban atemorizados y espantados. Y en el 45 dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es lo que tenemos que estar orando, ¿verdad? Para que Dios cada vez más y más nos abra el entendimiento para entender las escrituras, para conocerlo cada día mejor, ¿verdad? Ese es el propósito de estudiemos juntos la Biblia, de que Dios nos abra el entendimiento y nos haga entender las escrituras. Y en el 46 de Lucas 24 también dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y en el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ese es debemos de estar orando por eso, ¿verdad? Que Dios nos dé el poder para poder hablarles a todas las personas, ¿verdad? Para predicar las escrituras, para predicar el amor de Cristo. Y en el 50 dice, Cristo los bendijo. Allí Dios, nuestro Señor Jesucristo los bendijo a todos ellos. Y pues todos lo adoraron con gran gozo, dice la palabra de Dios. Así que hay que estar siempre atentos a la palabra de Dios, estar siempre orando sin cesar para que Dios nos ayude a poder hablarle a todas esas personas que tal vez nunca han oído de Cristo, o tal vez no lo han escuchado bien como debe de ser, ¿verdad? Con la palabra de Dios verdadera. Así que hay que pedirle a Dios que nos ayude y que les ayude a todos ustedes a compartir, ¿verdad? La palabra de Dios. Recuerden que estamos haciendo estos videos para que ustedes también lo compartan, ¿verdad? Que puedan ustedes también ser partícipes de todo esto, ¿verdad? Lo que nos manda Dios de ir y predicar la palabra de Dios a todas las criaturas, para que puedan llegar a ser salvos y puedan tener la vida eterna, y que todos podamos estar en esa mesa con nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador, ¿verdad? Así que ese sea el deseo de todos, ¿verdad? Que todos seamos uno en nuestro Señor Jesucristo, que todos estemos haciendo la voluntad de Dios, como Él nos dice, ¿verdad? Así que, pues bueno, esperamos que ustedes no se les olvide, ¿verdad? También que Dios nos invita a poder estar en la iglesia, en su casa, en poder estar reuniéndonos, como dice su palabra, de no dejar de congregarnos. Así que nosotros estamos yendo a una iglesia que se llama del Nazareno, y pues busque donde usted se encuentre mejor. También lo invitamos a la iglesia en Hesperia, y pues donde pueda estar cerquita, ¿verdad? Donde usted pueda ser usado por Dios, ¿verdad? Donde quiera que vaya, siempre vea que estén enseñando la palabra de Dios correctamente, y pídale a Dios que lo dirija, ¿verdad? La iglesia donde, si es que todavía no va a ninguna iglesia, pues pídale a Dios, ¿verdad? Que sea Dios que lo dirija a la iglesia correcta. ¿Qué pasa? ¿No? En el capítulo siguiente viene un suceso dramático, ¿no? Y pues no quiero adelantar mucho, ¿no? Pero es lo que quiere decirle, ¿no? Es un suceso dramático que afectó la vida
del primer gran sumo sacerdote. Ustedes, claro, lo pueden ver en su Biblia y ya van a saber de qué se trata, pero solamente estoy anticipando un poquito, ¿no?, de lo que va a suceder. Y pero bueno, es otro capítulo, es otro video para más adelante y esperamos poder presentarlo pronto. Así que pues es todo. Amén, pues compartan los videos, no se les olvide, ¿verdad? Hay muchas familias, muchos conocidos, amigos, compañeros de trabajo que necesitan escuchar del amor de Dios, así que comparta los videos y no nos deje solos, ¿verdad? Hablando, sino compártalos y siéntese un ratito aquí juntamente con nosotros, póngase en un cuaderno allí también para escribir las escrituras y para meditar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Así que, pero si no es posible, pues mientras usted esté ahí haciendo qué hacer, escúchelos, ¿verdad? Lo importante es que los escuche, que le ponga atención y siempre pídale a Dios, ¿verdad?, que le ayude a tener el entendimiento para que lo pueda conocer cada día más y más. Así que, bueno, que tengan un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.